La palabra del Señor dice en Génesis 2 que el Señor le entrega a Adán el jardín del Edén, le entrega todo árbol, y que en medio del jardín del Edén estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto a mí me parece poderosísimo, porque la palabra del Señor enseña que Adán era vegetal, y Dios le dice a Adán que de todo árbol puede comer. Y a mí me parece poderosísimo, porque si la muerte no existía, ¿por qué Adán comía de esos árboles? Y si esos árboles producían vida, ¿por qué hay un árbol que se le conoce como el árbol de la vida? Parece que aquí hay un misterio poderosísimo, y más que letras, más que un nombre que se llame como el árbol de la vida, hay misterios ocultos. A Juan el teólogo se le muestran cosas que le dicen: escribe, porque estas son palabras verdaderas de Dios. Mas sin embargo, a Pablo se le revelan cosas que se le dice que no escriba, porque son tan profundas que la mente humana no las puede procesar. De esto me parece algo grande, porque hay cosas que se le revelaron a Pablo que no se escribieron y que aún están gravitando en el ambiente para muchos. Hay un verso que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay otro verso que complementa este verso también y dice que hay cosas que no han subido al corazón de hombre, es decir, que no se escribieron en la Biblia y que están gravitando y que son para personas que tengan el valor y el poder de meterse con Dios y de enfrentarse a las circunstancias que vengan sin miedo, sin cobardía, y que heredarán estas revelaciones poderosas. Esto es algo muy fuerte, esto es algo muy grueso y muy glorioso, porque hay gente que sustenta la ignorancia a veces diciendo que si no está en la Biblia no lo creen, y le llaman fábulas a cosas a veces que son reveladas, y solo porque no están en la palabra ellos dicen que esto puede ser una herejía. Entonces eso es limitar el conocimiento y limitar la revelación. Por eso es importante el conocimiento. Ahora, no acabar de dejar que el amor es superior que el conocimiento, pero el conocimiento es grandísimo y es muy necesario, porque el conocimiento lo da acceso a cosas que normalmente no todos pueden tener acceso. El conocimiento lo da el poder de ver aquello que Dios tiene oculto, que no ha sido revelado, y de comprender cuando es Dios el que está hablando y cuando realmente es algo que está desorbitado de la realidad para que nosotros fuimos puestos, o que nos puede sustentar y llevarnos donde Dios quiso que llegáramos. Me parece algo grande, porque la palabra del Señor enseña que Dios crea el sol y crea la luna, y dice la palabra del Señor que el sol fue para señorear en el día y la luna fue para señorear en la noche. Ahora bien, si la luna fue puesta para señorear en la noche y el sol para señorear en el día, quiere decir que estas dos lumbreras tendrían una energía que causaría que este universo o que el planeta se moviera de acorde a esas energías. También los astros. ¿Cómo se puede entender que Satanás puede mover el mundo y que el mundo está bajo el maligno? ¿Cómo se puede entender eso? ¿O cómo Satanás actúa a través de estas ondas, de las ondas del universo? Satanás era el único querubín que podía pasar a otras dimensiones, no como los otros, porque antes que Satanás habían seres que habían caído. La palabra lo enseña, pero lo enseña en un misterio. Es decir, la palabra del Señor dice en un verso: a causa de tus contrataciones se halló maldad en ti. Quiere decir que Satanás hacía contratos con algunos seres antes de su caída. Y si Satanás era un querubín protector, ¿de qué Satanás protegía el jardín de Dios? Porque había un mal afuera. Y si nosotros vemos a profundidad, nos damos cuenta que Satanás es esclavo de la maldad. ¿Por qué? Porque la maldad mueve a Satanás. La maldad venció a Satanás y se le metió por dentro. Y Satanás acarició las ideas que le vinieron y entonces fracasó. Porque Satanás se podía meter a muchas dimensiones, pero incluso tuvo que usar el cuerpo de una serpiente para hablar con Eva. Ahora bien, cualquiera que le presta a Satanás su legalidad, su capacidad, entonces Satanás se fortalecerá. Nos podemos dar cuenta en ver por qué Satanás necesita que una mujer le preste su vientre, por qué él necesita sacrificios de sangre, porque a través de eso se fortalece, a través de la masturbación, a través de la pornografía,
estos son actos que fortalecen a Satanás en gran manera. Entonces, esto es necesario saberlo, porque muchísima gente a veces no sabe. Y hay gente que sustenta su carne y no ora, y entonces por eso viene la caída. Satanás tiene acceso legal a la carne, porque la carne pertenece a la dimensión caída. Por eso es necesario que el viejo hombre muera. Cuando el viejo hombre muere, entonces se activa la mente de Jesús en nosotros, y es allí donde nosotros volvemos a gobernar por medio de Jesús. Sin Jesús en nosotros no existe el gobierno. La palabra del Señor es poderosísima, pero nosotros, la iglesia del Señor, hemos perdido esencia. ¿Por qué? La palabra del Señor dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero curiosamente, a la iglesia del Señor en nuestro tiempo estas señales no las siguen. Lo que tenemos ahora nosotros son predicadores que no son adoradores realmente, y cuando les dan el tiempo a ellos les cae todo el fuego encima. O sea, ¿de dónde salieron esas cosas? Los predicadores de antes, según gente que sabe, seria, no eran así. G. Ávila, por ejemplo, según las historias, G. Ávila iba 4 horas antes a sus campañas a estar de rodillas. Cuando ese viejo hablaba, el poder de Dios le salía. Ahora lo que tenemos son predicadores que se sientan de una manera, estar como que están en un espectáculo nada más, y cuando toman el tiempo son bien exigentes. Cerrando eso allí, los hombres generales que están en la historia, como David Livingstone y algo otros, estos tipos, las vigilias que hacían eran desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Hombres como G. Ávila pasaban días de rodillas. Pero ahora a veces la gente sustenta la ignorancia diciendo que no están hablando fábulas y que eso es palabra de Dios lo que están hablando. Es tremendo y es desastroso. Y algo otros que no tienen conocimiento piensan que esa es la gran cosa. Porque la iglesia realmente lo que debería de aprender es a orar. La palabra del Señor nos enseña cosas grandísimas. Por ejemplo, mucha gente pretende vivir en problemadas siempre. Pero cuando uno ve realmente qué es el camino de Dios, se da cuenta que nosotros venimos a este camino para habitar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es habitar bajo la sombra del Omnipotente? Es gozar de las riquezas del ambiente que hay allí. Es decir, si nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, seremos dichosos de todo lo que está allí, porque Él nos hizo coherederos juntamente con Jesús. Y hablar del Espíritu Santo, que es el que los complementa. Cuando alguien está cansado en el trabajo material, si habla algunas lenguas, si se ha desarrollado una relación con Dios, rápidamente se fortalece. Y si es la oración, ni qué hablar. La oración es mucho más. Entonces, volviendo a Génesis, la palabra del Señor enseña que Dios separó aguas de las aguas. Una parte de agua subió al cielo y otra parte se quedó en la tierra. Esto es poderosísimo. La palabra también enseña que Dios separa la luz de las tinieblas. Y la palabra enseña que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿De qué abismo es que está hablando? Y cuando Dios separa la luz de las tinieblas, se dice que había unos seres que se llamaban Ormalak, que eran seres que alumbraban, y Dios separó una cosa de la otra. Es por eso que la palabra también nos enseña a profundidad que nosotros debemos de guardarnos en santidad, porque ahora nosotros estamos en un mundo el cual tiene su propia gloria, el cual tiene sus propios afanes y tiene sus propias cosas, las cuales cuando la persona viene a Jesús deja de pertenecer a este mundo y es un embajador. Un embajador tiene su propio idioma, tiene su propia cultura, tiene su propio lenguaje y camina de una manera distinta, hasta su manera de vestir es distinta. Esto es algo grande, tiene su propio protocolo. Entonces esto quiere decir que nosotros debemos de caminar como la palabra del Señor quiere que caminemos y no ajustarnos a la mente de otro. Si es por amor, Pablo dice que hay que bajarlo del conocimiento, de la revelación o de lo que sea y hacer los débiles con los débiles por ganar a alguien para salvación. Ahí está la dimensión del amor. Ahora, si debemos de actuar con conocimiento, hay que hacerlo. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios para caminar en esto y actuar según la realidad de lo que se esté dando. Jesús en un momento se enojó y le dio con un azote a los que estaban vendiendo en el templo, pero también se humilló y cerró su boca, porque así debe ser alguien guiado por el Espíritu Santo.